Como balance de la dictadura podemos hacer los siguientes. En el balance, digamos, de los logros, el balance positivo, podríamos decir que la dictadura de Primo de Rivera logró una paz social que España, sinceramente, necesitaba. Para ello no solo recurrió a la fuerza y a la represión, que fue durísima, sino que también encontró la colaboración de sectores del movimiento obrero, especialmente el líder socialista Largo Caballero, aprobó la creación de lo que se llamaron comités paritarios. Eran unos comités compuestos por representantes tanto de obreros como de patronos, en los cuales debían entenderse para así evitar los conflictos entre la patronal y los trabajadores. En estos comités había tres partes. Por un lado, como hemos dicho, los representantes de los trabajadores, por otro lado, los representantes de los dueños de las empresas, pero había un miembro de la administración nombrado por el gobierno que hacía una especie de arbitraje, era un árbitro. En caso de que no llegaran a un acuerdo los patrones con los obreros, pues este árbitro gubernamental pues era el que finalmente decidía. Y ya decimos que esta fórmula, tendente o parecida a los sindicatos verticales, fue muy promulgada en la Europa de las dictaduras fascistas de los años 20 y 30, y en España, pues ya hemos dicho que se implantó y logró, pues eso, una estabilidad social bastante necesaria. Respecto a la economía, la política del régimen fue claramente intervencionista, es decir, con el objetivo de acabar con el paro, el Estado se endeudó, pero financió numerosas obras públicas, creando una magnífica red de carreteras y de ferrocarriles, y que dieron muchísimo trabajo, y para mejorar la imagen muy deteriorada de España en el exterior, pues se crearon dos exposiciones de carácter universal, la de Barcelona y de Sevilla de 1929, cuyo principal objetivo, ya hemos dicho que era eso, pues demostrar al resto de Europa y al mundo que España era un país desarrollado, que podía ser un país moderno e industrializado. Sin embargo, España no lo era. No era un país tan industrializado como los países de nuestro entorno, Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces, para proteger la economía nacional, se emprendió una política de protección arancelaria. Es decir, con elevados aranceles se intentaba proteger la economía española respecto a los productos extranjeros. También con el objetivo de que los sectores clave de la economía no cayeran en manos de empresas extranjeras, se crearon grandes monopolios estatales que fueron apoyados por los terratenientes y la alta burguesía, entre los cuales, por ejemplo, podemos destacar CAMSA, que controlaba la distribución del petróleo y los diferentes hidrocarburos esenciales para toda economía moderna que existían en España. También se creó toda una red de confederaciones hidráulicas encargadas de velar por el reparto racional y eficiente de los recursos hídricos en España, ¿vale? De que todos los ríos, sus principales caudales, fueran destinados de forma adecuada a los diferentes usos: agrícola, urbano, industrial, consumo humano, etcétera. No obstante, pese a esto que podemos denominar aspectos positivos o logros de la dictadura, el principal fracaso de Miguel Primo de Rivera fue que no logró darle un soporte ideológico a su dictadura. Él intentó crear un partido al cual votaran tanto la derecha como la izquierda. De ahí el nombre de Unión Patriótica. Sus ideas eran claramente de derecha, eran claramente fascistas y evidentemente, sobre todo las masas obreras, aunque digamos mejor que bien tuvieran que aceptar la dictadura, lo que no estaban dispuestas en su mayoría era ya a votar en unas elecciones a un dictador fascista. Es decir, Miguel Primo de Rivera podía mandar con el apoyo del ejército, pero no consiguió mandar con el apoyo del pueblo, especialmente de los sectores obreros y de izquierdas. Para colmo de males, todas esas grandes obras que había financiado Primo de Rivera eh, habían endeudado al Estado español, a la hacienda pública, y en 1929, cuando se hunde la bolsa de Nueva York, el famoso crack del 29, se hunde
el sistema capitalista a nivel internacional y arrastra en su caída, como no podía ser de otra forma, a España. La poca industria que había en España se hunde, el paro vuelve a crecer y el Estado, al que ya nadie presta dinero, se ve incapaz de seguir financiando esas obras públicas que tanto trabajo habían dado. Fue por ello por lo que ante esa crisis, sin apoyos políticos, la izquierda empieza de nuevo a sublevarse, el líder del PSOE Largo Caballero, que antes lo había apoyado a Primo de Rivera, ahora pasa a oponerse frontalmente y defiende una revolución en España de corte soviético, de corte comunista. Y ante esta situación, Primo de Rivera, viendo que la única solución que le queda es seguir manteniéndose por la fuerza en un país cuya economía está hundida y arruinada, pues decide dimitir. El 30 de enero de 1930, muy desgastado, muy cansado, después de los 7 años gobernando, bastante desilusionado por no haber conseguido el apoyo del pueblo, pues Primo de Rivera marcha al exilio, se marcha a París, dimitiendo como presidente del gobierno y del Consejo de Estado, con lo cual Alfonso XIII se queda sin su dictador. Ante esto, Alfonso XIII responde nombrando a otro militar como presidente del gobierno, el general Dámaso Berenguer. El pueblo teme que de nuevo la dictadura siga, en lugar de volver la democracia o un régimen más de tipo comunista o socialista. El pueblo teme una nueva dictadura de derecha. Crece la agitación popular, crecen las revueltas, continúan huelgas generales, huelgas revolucionarias. Y la oposición ante esta situación, la oposición al régimen, la oposición republicana, la oposición a Alfonso XIII, decide organizarse, deciden unirse, unir sus fuerzas, y en agosto de 1930 firman lo que se conoció como el Pacto de San Sebastián, cuyo único objetivo era abolir la monarquía y echar a Alfonso XIII. Es muy parecido, por si os acordáis, al Pacto de Ostende que en su día se firmó para echar a la abuela de Alfonso XIII, a Isabel II, y que acabó dando lugar a la Revolución La Gloriosa de 1868. Bien, pues este Pacto de San Sebastián de 1930 es un pacto por el cual los políticos, sobre todo de izquierda y republicanos, se unen para promover la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Por su parte, los militares, que ya habían creado una especie de sindicato durante el reinado de Alfonso XIII, se agrupaban en juntas de defensa, recordad, pues un grupo de ellos, de ideas republicanas, crea la Asociación Republicana Militar. Y también se crean muchas y múltiples asociaciones en favor de la República. Una de ellas, quizá la más famosa, la Agrupación al Servicio de la República, integrada por prestigiosísimos personajes del mundo intelectual como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala. En este ambiente pre-republicano, digamos, de agitación, de revueltas, hay amagos incluso de golpes de Estado, como el que protagonizaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, ¿vale?, que intentaron una sublevación en Jaca contra el régimen de Alfonso XIII. El ejército reprimió esta sublevación y fusiló a estos dos capitanes, pero el general Berenguer, nada más firmar la orden de ejecución de estos dos militares, seguramente pues por problemas de conciencia, haberse visto obligado a dar la orden de fusilar a dos colegas suyos, a dos militares, pues presenta la dimisión. Presenta la dimisión tras prácticamente menos de un año, unos cuantos meses en el gobierno. Vuelve a quedarse Alfonso XIII sin presidente del gobierno y vuelve a recurrir a un militar, en este caso a un militar de la Marina, de la Armada, al almirante Juan Bautista Aznar. Este señor, viendo los fracasos de su predecesor, del general Berenguer, decide crear un gobierno no de militares, sino de personal civil, de muy diferentes tendencias políticas, lo que se denomina gobierno de concentración. Y para ver qué tal funcionaba esa idea,
pues no se atreve a convocar unas elecciones generales, sino que convoca unas elecciones municipales. En esas elecciones, en las ciudades, la gran mayoría de los municipios van a contar con la victoria de los partidos republicanos, mientras que en el campo la victoria va a pertenecer a los partidos monárquicos o de derechas. En los periódicos se interpretó, y muchísima gente interpretó, que en el campo habían ganado los partidos de derecha o favorables al régimen monárquico por la presencia de los caciques, que habían obligado, digamos, al personal jornalero y que estaba bajo su poder o su influencia, o los habían obligado a estas personas a votar en ese sentido. Mientras que en las ciudades y en los sectores industriales, donde el poder de los caciques no era tan importante, claramente había ganado los partidos republicanos. Haciendo caso de esta interpretación y prácticamente sin apoyos, Alfonso XIII considera que el pueblo español no lo quiere y, prácticamente aislado, decide emprender el camino del exilio. Se coge un barco en Cartagena y parte rumbo a Francia y después acabaría viviendo en Italia. Ante la ausencia del rey, que se ha ido, hemos dicho, pues el 14 de abril de 1931 se proclama en España la Segunda República. Y con esto terminamos esta explicación. Espero que os haya sido, como siempre, de utilidad y muchísimas gracias.